Buenos días, mi nombre es Francisco Ocampo, soy la catequista de confirmación y yo les voy a dar un tema con este libro que se llama Ven Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy se va a tratar cómo confirmar el bautismo, ¿sí? Vamos a empezar nuestra clase poniéndonos en las manos de Dios, haciendo nuestra oración, pidiéndole a Dios Padre que nos ilumine este día. Nos ponemos en disposición de oración y nos presionamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, por gozar de completa salud. También damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha brindado en nuestras familias. Bendecimos, glorificamos a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, y al Espíritu Santo, que nos guía y nos fortalece. Pedimos también la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, para que ella interceda ante su Hijo amado por nosotros. Pedimos al Señor que nos ilumine en esta clase que vamos a empezar, que nos dé la sabiduría, que nos llegue todas estas palabras, la palabra de Dios, a lo más profundo de nuestro corazón. Abra nuestra mente, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos santifique este día. Todo esto se lo pedimos a Dios Padre Todopoderoso, con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos nuestra clase y vamos a hacer 3 preguntas. Vamos a hacernos 3 preguntas. La confirmación, ¿para qué? Es una decisión muy difícil que vamos a tomar y vamos a reflexionar sobre esas 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿de quién salió la idea de que recibiéramos el sacramento de la confirmación? ¿De quién fue la idea que ustedes se dispusieran a tomar el sacramento de la confirmación? ¿Fue de ustedes mismos, de sus papás, de sus abuelos? ¿De quién? Háganse esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué quieres recibir este sacramento? ¿Es por costumbre? ¿Porque te nació de tu corazón? ¿Fue tu deseo? ¿O porque un familiar ya lo hizo? Contéstate esa pregunta también. La tercera, entre tus hermanos, entre tus primos o familiares más grandes, ¿cuántas personas ya han recibido este sacramento de la confirmación? ¿Y por qué? ¿Por qué la recibieron ellos? ¿Y por qué la piensas recibir tú? Son 3 preguntas bien importantes que te tienes que hacer como candidato a la confirmación. ¿Cómo vamos a confirmar nuestro bautismo, verdad? Ese es el primer tema que vamos a mirar, pero también antes de preguntarnos cómo confirmar el bautismo, vamos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué somos cristianos? ¿O por qué tú eres cristiano católico? ¿O por qué yo soy cristiana católica? ¿Por qué? ¿Se han hecho ustedes también esa pregunta? Somos católicos, cristianos católicos, por la gracia de Dios. Yo soy católica por la gracia de Dios. Soy cristiana católica apostólica romana por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiso. Me quiso y me llamó para ser cristiana, para pertenecer a su iglesia, ¿sí? Por eso todas las personas cristianas que somos llamados cristianos, somos porque somos y vivimos en la gracia de Dios,
¿sí? Dios nos eligió y nos dio esa divina gracia para vivir en su iglesia. Por eso es que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Por la divina gracia. Por la gracia de Dios fuimos llamados a ser cristianos todos nosotros. Y ahora vamos a saber por qué somos cristianos y cómo la gracia divina nos llamó, ¿verdad? Y para confirmar nuestro bautismo. Ya tenemos las 3 preguntas que ustedes mismos se van a contestar. Cuando te bautizaste, ni te acuerdas porque no tenías uso de razón, porque puede ser que ya los habían bautizado cuando estaban muy pequeñitos, o algunos son bautizados cuando están más grandecitos, o cuando están más grandes pues ya saben y tienen conciencia de que están siendo bautizados. Pero cuando están pequeñitos no saben, no tienen conciencia ni uso de razón que están siendo bautizados. Solamente sus padres lo saben porque ellos los están bautizando a ustedes por su fe que ellos tienen. Y por la fe que sus padres tienen, es por esa fe que su bautismo de ustedes vale. Bien, ¿y cómo vamos a mirar que el bautismo de ustedes vale por la fe de sus padres? Bien, vamos a mirar un texto bíblico que tenemos aquí en Hechos capítulo 16, versículo del 31 al 32. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En este texto de Hechos capítulo 16 nos dice que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Aquí en este texto nos dice que el bautizo, que el carcelero se bautizó él y toda su familia, ¿sí? Sin excepción, ¿sí? Y en esos tiempos, según la cultura de esos tiempos, una familia no nada más eran los padres y los hijos, no. En esa cultura de esos tiempos, una familia se componía de sirvientes, esclavos, los hijos de los esclavos, todo eso, todos ellos formaban una sola familia. Al bautizarse el carcelero con sus hijos y la familia, por la fe de él, se bautizó toda la familia, hasta los esclavos y los sirvientes y los hijos de los sirvientes. Hijos de Dios, ¿sí? En Gálatas capítulo 4, versículo del 4 a 6, vamos a mirar cómo somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos de Dios, han mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre Abba, o sea, Padre. ¿Qué pasa después de que recibimos el bautismo? Nos volvemos hijos de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos el plan de salvación de Dios. Sí, aquí en Gálatas 4, capítulo 4, del 4 al 6, nos habla el plan de salvación de Dios. Cristo nos libera de las supersticiones y de las creencias que nos impedían conocer al Padre. Y tenemos que actuar como hijos de Dios. Jesucristo nos libera del yugo de la ley para recibir la plenitud de la verdad divina. Y solo somos salvados si Dios viene a nosotros, ¿sí? Y entra en nosotros y entra en nuestra existencia para que nosotros vivamos bajo la gracia divina y dejándonos guiar por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, ahora vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 3:1. Vamos a seguir mirando cómo es que nosotros somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3:1. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él.
Somos hijos de Dios y debemos vivir como tales, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hijos del Eterno Padre. Somos hijos para volver al Padre. Dios nos eligió para regresar a Él. Dios Padre nos va purificando de mil maneras, para que solamente así lleguemos a nuestro fin junto con Él en la vida eterna. ¿Sí? Ahora vamos a mirar cómo nacemos de nuevo, cómo volvemos a nacer en el Espíritu Santo, en la vida nueva, ¿sí? Cómo volvemos a nacer en la vida con Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a mirar, aquí tenemos el capítulo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 4 a 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de dos maneras de nacer: una mediante la carne y otra mediante el Espíritu, ¿sí? ¿Cómo vamos a nacer mediante la carne? ¿Y cómo vamos a nacer mediante el Espíritu? Mediante la carne nacemos de nuestros padres. Nacemos en una ciudad, en un país, con derechos y obligaciones. Nacemos y desde pequeñitos nos llevan o nos registran, nos dan un nombre, un apellido, ¿verdad? Y es así donde nosotros vivimos en un ambiente familiar, que es así como vivimos de nuestros padres en una vida con obligaciones, con deberes y obligaciones. ¿Cómo nacemos en el Espíritu Santo? Volvemos a nacer en el Espíritu Santo por medio del bautismo, ¿sí? Por medio del bautismo nacemos en el Espíritu Santo y pasamos a formar parte de la Iglesia Católica, que es el pueblo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizamos, pertenecemos al pueblo de Dios por medio de nuestra iglesia. Con nuestro Señor Jesucristo, por medio del bautismo, pasamos a formar parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación que nos presenta Dios Padre desde el Antiguo Testamento, en la historia de nuestra salvación ya se nos viene presentando una forma de bautismo. ¿Cómo? ¿Sí? Se nos viene presentando otra forma de bautismo por medio del diluvio. Cuando Noé y su familia se salvaron del diluvio universal, cuando Dios purificó la tierra, ¿sí? Esa es una forma de un bautismo en el Antiguo Testamento. También cuando Dios salvó a su pueblo del yugo de los egipcios, cuando los liberó de la esclavitud, y Moisés los guió por el Mar Rojo, ¿sí? Y se abrieron las aguas y ellos pasaron. Esa es otra forma de purificación que hizo Dios Padre a su pueblo israelita. Los purificó por medio de las aguas del Mar Rojo. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya se nos vienen presentando formas de bautismo. Viene nuestro Señor Jesucristo y nos presenta este bautismo: renacer en el Espíritu. Renacer en el Espíritu Santo por medio del bautismo para pertenecer a su iglesia, que es nuestra iglesia católica, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a vivir una vida nueva, ¿sí? Pasamos a formar parte del reino de Dios. El agua es un símbolo nada más. El agua es un símbolo que nos sirve para dar vida, porque sin agua no hay vida. El agua bautismal
bautismal es la que nos da vida duradera, que nos lleva a gozar con Cristo eternamente en el cielo. ¿Sí? El agua es un símbolo, como dice aquí, el agua es un símbolo nada más. Vamos a mirar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Nos habla el profeta Juan Bautista y nos dice, yo los he bautizado con agua, pero Él lo bautizará en el Espíritu Santo. Juan Bautista anuncia la llegada del enviado de Dios, del que ya había sido anunciado y preparado por todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. Juan Bautista nos habla de Jesús como el nuevo evangelio, como la palabra viva de Dios. En Él y por Él se va a cumplir la salvación de Dios. Es así como Juan Bautista empieza a proclamar la palabra y el evangelio. Él nos dice que se nos dará el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es, por Él y en Él se va a hacer cumplir la salvación, ¿sí?, de Dios para todos los hombres. Ahora vamos a mirar cómo vamos a pasar a una vida nueva. Vamos a leer Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo del 3 al 4. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Vamos a mirar cómo volvemos a nacer una vida nueva en Cristo. Al ser bautizados fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, a fin de que al igual que Cristo, quien fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, también nosotros caminaremos en una vida nueva. Hemos sido injertados en Él y participamos de su muerte en forma simbólica, pero también participamos de su resurrección. ¿Sí? ¿Cómo participamos de su resurrección? Es como Jesucristo viene siendo como un árbol. Y nosotros, cuando somos injertados, bautizados en Jesús, empezamos a vivir una vida nueva. Nosotros somos las ramitas que van apareciendo del tronco, del árbol, que es nuestro Señor Jesucristo. Vienen saliendo las ramitas y en esas ramitas vamos floreciendo nosotros. Caminamos y renacemos como nuestro Señor Jesucristo, como un árbol que va floreciendo. Nosotros, al unirnos con nuestro Señor Jesucristo, nuestra unión al Señor Jesús nos hace vivir su muerte y resurrección. ¿Sí? Lo volvemos a vivir como lo hacemos en el misterio pascual. Todos volvemos a revivir, ¿sí? Volvemos a reiniciarnos con Cristo. Quien no vive este misterio pascual con Cristo no recibe los beneficios de la resurrección que nos llevan a la salvación con Él, ¿sí? Al bautizarnos, nos introducimos a una vida nueva. Mueren nuestros pecados, muere la maldad que hay en nosotros, pero al morir con Cristo, así como Cristo murió por nosotros a causa de los pecados del mundo y Él resucitó a una vida nueva, Cristo resucita glorioso y junto con Él resucitamos nosotros. Ahora vamos a mirar la gran dignidad en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 19. ¿No saben que su cuerpo son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar su cuerpo a Cristo
para hacerlo miembro de una prostituta, ni pensarlo, pues ustedes saben muy bien que él se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Sí? En 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 15 al 19, nos habla y nos hace un llamado a la inmoralidad, ¿sí? En el tiempo del Antiguo Testamento no hubo tanto cambio como en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en el Antiguo Testamento había muchas y diferentes inmoralidades, y sobre ello el mayor pecado era la inmoralidad sobre la sexualidad. Es así como San Pablo hace un llamado a la manera de que el pueblo cristiano se atenga a las inmoralidades sexuales. ¿Sí? Dice, aquí Pablo nos hace un llamado a la inmoralidad y nos dice nos hace mirar hacia atrás en las leyes del Antiguo Testamento. La ley de los 10 mandamientos. Es así como nosotros, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esos mandamientos de la ley de Dios son mandamientos eternos para todos nosotros, ¿sí? Y el mayor pecado de la humanidad es la inmoralidad a la sexualidad. Es por esa razón que San Pablo nos hace ese llamado. Es por esa razón que hasta el tiempo de ahora sufrimos las consecuencias de la inmoralidad a la sexualidad por medio de nosotras, las mujeres, que en veces por una u otra causa deciden abortar a sus hijos. Este es un llamado a la inmoralidad, y aquí en Carta a los Corintios, en el capítulo 18 nos dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Y recordemos que nuestro propio cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y debemos de cuidar nuestro cuerpo. Por eso San Pablo hace ese llamado a la inmoralidad de la sexualidad. Bien, ahora vamos a mirar cómo se inicia, cómo iniciamos una vida cristiana. El inicio de la vida cristiana. El bautismo representa al inicio de la vida cristiana, la puerta para entrar en el camino de la salvación. Mediante el bautismo se borró el pecado original que heredaste por ser descendiente de Adán y Eva, y empezó la vida nueva como hijos de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Aquí el profeta Ezequiel ya nos viene hablando de la purificación que nosotros vamos a tener por medio del bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Con un agua pura quedarán purificados, los purificaré de todas sus impurezas. ¿Sí? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo empezamos una vida nueva. Volvemos a nacer en nuestro Señor Jesucristo como soldados de Cristo. Volvemos a renacer en Cristo.
Eso es el cambio de nuestra conversión, ¿sí? Nos convertimos a una vida nueva. Dice, ¿qué decides? ¿Quieres confirmar tu bautismo? Es decir, aceptarlo conscientemente y afianzarlo bien. Sin duda te va a costar algún sacrificio, pero vale la pena. Otra vez el Espíritu Santo descenderá sobre ti para que puedas revivir tu bautismo y hacerte soldado de Cristo. Puedes estar seguro de que si te preparas debidamente y pides con fervor una efusión del Espíritu, vas a tener una experiencia inolvidable. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí, como vemos en Hechos de los Apóstoles, nos habla de que Felipe le predicó a los samaritanos y llamó a Juan y a Pedro para que les impusieran las manos para que descendiera el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por imposición de sus manos, ¿verdad? Es así como los apóstoles Juan y Pedro oraron para que recibieran todas las personas que se querían bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, como ves, los apóstoles Pedro y Juan oraron para que recibieran el Espíritu Santo, los que ya habían sido bautizados. En esto consiste la confirmación. Si se recibe la confirmación con fe, se nota algo nuevo en la vida del confirmado. Es lo que notó Simón el mago cuando Pedro y Pablo impusieron las manos a los discípulos de Cristo. Recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 8. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Después de que los apóstoles Pedro y Juan bautizaron y confirmaron imponiéndole las manos, aquí nos dice en el capítulo 8, versículo 8, hubo pues una gran alegría en toda esa ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían recibido el Espíritu Santo, habían recibido la confirmación del Espíritu Santo. ¿Sí? Habían sido bautizados, pero después recibieron el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulos 4 del 23 al 31. ¿Sí? La oración de la comunidad. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y le contaron a todos lo que les había dicho. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras, porque se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos. Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevaba a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde habían reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Eso sucede cuando uno de veras pide y recibe el Espíritu Santo. Cuando uno de corazón siente y pide la confirmación, es cuando uno
recibe el Espíritu Santo y se vuelve un valiente soldado de Cristo, anunciando la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da fortaleza, valentía, decisión. Y es así como los confirmados pasan a ser verdaderos testigos de Cristo, verdaderos soldados de Cristo, verdaderas personas que tienen que anunciar la palabra de Dios, porque son llamados y confirmados en el Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y les da esa fortaleza, esa seguridad, los convierte en verdaderos soldados de Cristo. Y este es el último texto bíblico que vamos a mirar. Nuestra clase ha finalizado. Vamos a despedir. Me voy a despedir de ustedes con la oración y espero que esta clase haya sido una clase muy sustanciosa para ustedes, en que todos estos textos bíblicos que hemos leído se nos hayan quedado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a ponernos en las manos del Señor para retirarnos. Y empezamos nuestra oración de retirada y decimos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos terminar nuestra clase, que nos podamos retirar en paz a nuestros hogares. Esta tarde, Señor, te bendecimos y te glorificamos, te santificamos. Pedimos a Dios Padre Eterno por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, para que el Señor también derrame a todas las personas necesitadas de este mundo. Ponemos en nuestras manos de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas enfermas de la pandemia, a todos nuestros santos sacerdotes que están pasando por un mal momento, por una enfermedad, por cualquier circunstancia de la vida. Le pedimos al Señor que les dé paz y sabiduría a todos nuestros santos sacerdotes, especialmente a nuestro Papa Francisco. También pedimos a nuestro Señor, y por intercesión de nuestra Santísima Virgen María, le conceda la sanación a todas las personas que están en las casas de hospitales o en sus casas mismas, para que el Señor les devuelva su sanación. El Señor vuelva su mirada misericordiosa a todos nuestros enfermos. También pedimos a Dios Padre que este mes que hemos empezado, el Señor nos ilumine, nos santifique, que el Señor sea nuestra luz en nuestro caminar. Nos despedimos con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y decimos así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra clase ha terminado, jóvenes. Dios mediante nos volveremos a ver en otra clase. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.